Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Les bendiga, hermanos. Esta tarde queremos dar gracias a Dios por estar una vez más compartiendo aquí con ustedes, sin duda alguna por la misericordia de Dios. Creo que estamos en una etapa crucial, estamos en una etapa sumamente complicada, de alguna manera crea alguna especie de incertidumbre por todo lo que vaya a acontecer, por todo lo que vaya a pasar, pero sin embargo nosotros, hermanos, debemos de estar confiados, debemos de estar, si algo debemos de aguardar nosotros, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar esperando la venida del Señor en las nubes para prepararnos, para equiparnos. Por eso es bien importante en este tiempo que estamos viviendo que nosotros perseveremos. Yo quiero reflexionar muy brevemente en esta tarde acerca de la perseverancia. La Biblia nos habla de muchas formas, y sin embargo veo que hay una palabra clave que se refleja ahí para nuestros tiempos y para todo el tiempo. Pues usted revisa el inicio de la iglesia primitiva, dice que perseveraban unánimes. Sin duda alguna no hubiéramos llegado hasta aquí sin que aquellos hombres de Dios hubieran puesto ese fundamento en cuanto a la palabra, en cuanto a la enseñanza que nos dejaron ahí escrito en la Biblia, inspirados por supuesto por el Espíritu Santo. Nos dieron esas directrices, nos dieron esa señalización para que nosotros caminemos en ese mismo sentir. Hombres que a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias, perseveraron, se mantuvieron firmes. Y es lógico pensar que hubieron muchos distractores, que hubieron muchos factores que quisieron desviarnos del camino en el cual ellos habían decidido, porque esto es voluntario, en el camino que habían decidido a transitar, al que por supuesto Dios los había llamado, pero siempre dejando la libertad de poder decidir. Por eso es tan importante hoy, y clave diría yo, la perseverancia, porque estamos viviendo tiempos sumamente complicados. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Lo que sí sabemos es que Cristo viene. Es la única garantía que nosotros tenemos como hijos de Dios, que Cristo viene, y ahí debemos de aguardar. Eso es lo que ahí debemos de permanecer, porque el mundo ha colapsado, el mundo es incierto. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Hoy está en una situación, mañana puede estar en otra situación. La vida cambia, da giros, y por eso es importante pensar en esto, pensar en que debemos de aguardar la venida del Señor, debemos de guardarnos nosotros, esperar en la venida de Cristo y en las nubes, y nosotros permanecer. De eso quiero hablar. Para ello quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 25. Santiago, capítulo 1, verso 25. Dice la Escritura: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ahí el escritor está dando a entender de que los tiempos que se están viviendo en medio de en ese caso era hablando a la dispersación del pueblo de Israel, hoy en este tiempo hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico, nos da a entender que debemos de perseverar en la palabra de Dios. Y para ello yo busqué otras versiones para poder ampliar un poquito más este texto, porque habla acerca de la perfecta ley. Pero para ampliar un poco más, veamos qué dice esta versión, que es la versión lenguaje sencillo. Dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios, ahí está, miren la diferencia, a la palabra de Dios, y la obedecen siempre, hablando de perseverar en ella, serán felices en todo lo que hagan.
porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Me gustó mucho esta versión, la versión lenguaje sencillo. Y también puse otra, la versión Pueblo de Dios para Todos, que también me gusta cómo lo expresa. Por el contrario, dice, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo. Afortunado el que así lo hace. Impresionante, porque tiene mucho que ver en cuanto a poder perseverar, a poder permanecer. Eso quiere decir, no es de oír y dejarlo en el olvido, vea. Imagínense cuánta palabra acumulada, cuánta palabra, hermano, que se nos ha compartido por años y cuánta palabra se nos ha olvidado. Por eso la palabra que viene y que sale de la boca de Dios es de ponerla en práctica, es de hacerla de uno, es de hacer la vida, es de que baje a los pies y no solamente quede a nivel pensamiento, sino que pueda bajar a nuestros pies. Por eso es importante que esta palabra, que es la que nos va a ayudar a sostenernos en el tiempo, mientras aparece el Señor en las nubes, debemos de no ser olvidadizos de la palabra, porque esa es la que nos va a nosotros a sostener. Veamos un poquito más adelante. Dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, esa es la versión 60. La versión de las Américas dice, todo el que se desvía, eso es importante, y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Esa es la versión de las Américas de la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Entonces, habla aquí de perseverar en la enseñanza de Cristo. Habla de permanecer en la doctrina. Habla de estar ahí permanentemente, siendo formados, diría yo, en todo eso. Hablábamos de que si no nos desviamos, si no somos, habla de no desviarse. Todo el que se desvía, eso quiere decir, hermano, que pueden haber factores que nos desvíen, que nos distraigan de la sincera fidelidad a Cristo, nuestros sentidos. Así habla la Biblia, ¿verdad? Debemos, hermano, de entender que van a haber siempre situaciones que van a querer desviarnos, que van a querer apartarnos, que van a querer, hermano, llamar la atención de nosotros, cuando en realidad deberíamos de estar enfocados en la palabra, en la enseñanza. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y sin duda alguna lo está diciendo. ¿Por qué dice que perseveremos? Porque de seguro en el contexto que se estaba viviendo, muchos se estaban apartando. Muchos se estaban desviando. Gente que un día caminó, gente que un día estuvo en la iglesia alabando, exaltando, bendiciendo el nombre del Señor. Hoy, en medio de este contexto, puede ser que dejen de perseverar, que sean atraídos por otros factores. Entonces, la importancia de volver a la palabra, de volver a la enseñanza de Cristo, de volver a los principios fundamentales de la palabra, porque eso es lo que nos va a dar solidez, amado en el Señor. Yo quiero que entendamos esa parte. La palabra perseverancia dice que es proskartaresis. Es una palabra del griego 43. Y dice que del diccionario Vine del Nuevo Testamento, dice que es la relación con la idea de la constancia, paciencia y persistencia. Se confirma por el uso de este verbo, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente. Y a mí me llamó mucho la atención, agarrarse bien. Pero agarrarse bien, ¿de dónde? De la mano del Señor, de la presencia del Señor. Usted, cuando siente que se va a caer, se trata la manera de asegurarse de no caerse y busca uno de dónde asirse, de dónde agarrarse. Pues, hermano amado, si
en algún momento de tu caminar sientes desfallecer, sientes que tus fuerzas se vienen para abajo, sientes que hay factores que te están desviando, agárrate de la mano del Señor, porque esa es la perseverancia. Dice que perseverar es agarrarse bien, adherirse firmemente, continuar sin desvíos, atender constantemente. Es que hay que estar, hermano, si uno se descuida de la palabra de Dios, de perseverar, esos descuidos pueden ser, hermano, catastróficos. Pueden ser con grandes repercusiones. Un pequeño descuido, una cosita sencilla que nos quiera desviar, puede ocasionar grandes consecuencias. En la vida cristiana siempre habrán factores que tratarán de desviarnos del propósito por el cual Dios nos alcanzó. Siempre esa es la lucha constante. Por eso es que dice perseveren, porque hay una lucha constante. Si usted no está, hermano, si usted no tiene luchas, es porque de alguna manera algo está pasando. Hay que revisar qué es lo que está pasando. Pero si usted tiene luchas, el llamado es a perseverar en la palabra de Dios, en la enseñanza, en la doctrina. Hermano, que valga la pena todo esto que estamos pasando. Que valga la pena, hermano, en el sentido de que es cierto, estamos de alguna manera confinados, estamos de alguna manera ahí resguardados. Bueno, para mí Dios nos está resguardando a saber de qué, cuántas cosas. Y por eso nos tienen a donde nos tienen ahorita. Sin duda alguna no hay despropósito, hay propósitos muy grandes, muy elevados de parte de Dios que nuestra mente finita a veces no logra descifrar, no logra entender, pero lo que sí se puede ver es la misericordia, es la mano y la bondad de Dios. Entonces, nos han llevado a este punto, hermano. Deberíamos nosotros de por lo menos luchar por perseverar, no desviarnos. A mí me sorprende, a mí me llama mucho la atención y esa es la realidad que estamos viviendo. Gente que hoy tiene la oportunidad de orar, de leer la palabra, de oír palabra, están entretenidos en otras cosas. Es más, he sabido de gente que ya no quiere nada, gente que se apartó, gente que se aisló, y no debería de ser así. Es cuando más deberíamos de estar perseverando. Amado en el Señor, yo te motivo, te insto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a que retomes la lucha, a que retomes tu posición en Cristo Jesús, porque has sido llamado de parte de Dios a perseverar. Esto no habla de rangos ministeriales, esto habla de aquel que nació de nuevo y que tuvo un encuentro personal con el Señor. Hemos sido llamados todos a perseverar, a continuar la marcha. No se vale, hermano, retroceder. No, antes que porque nos congregábamos, antes que porque estábamos viendo a los hermanos, que porque había problemas en las iglesias, que porque ahora porque estamos aislados. Y entonces, ¿cuál es el inconveniente para no continuar la marcha? Entonces, sin duda alguna, hay factores que están queriendo desviarnos, queriendo apartarnos, y no nos hemos dado cuenta que detrás de todo esto hay un trasfondo espiritual. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Hermano amado en el Señor, no es contra la gente. Por eso le digo, la palabra es importante, porque cuando uno persevera en la palabra se da cuenta de que no son factores a veces externos o a veces internos. Ahí Dios le va mostrando a uno, ¿verdad? Pero que no es motivo como para poder desistir, sino al contrario, debe de llamarnos la atención el hecho de que hay una lucha espiritual, hay una batalla que pelear, hay una guerra espiritual, hermano. Por supuesto, ¿quién dijo que no le vamos a tener? Porque cualquiera haya dicho, no, pero no nos estamos congregando, pero eso no quita el hecho de que hay una batalla espiritual que pelear. Hemos sido llamados a tomar las armas espirituales, a ponernos la armadura de Dios. Eso habla de elementos fundamentales para una batalla. Entonces, amado en el Señor, hay que perseverar, hombre. Hay que avanzar, hay que soportar de alguna manera, porque también vamos a ver más adelante, dice, perseverancia es, oiga, aguante.
Hay que aguantar, hermano. Hay que aguantar. Ay, pero es que los hermanos, es que el pastor, es que no aguante. Aguante en el nombre de Jesús, hermano. Soporte. No se desvíe su mirada a diestra y a siniestra. Mire, el blanco es Cristo. Su ejemplo a seguir es el Señor, es Jesús. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos debemos a Él. Y si por algo debemos de luchar y continuar, es por Él, porque Él nos amó antes de todas las cosas, antes que nosotros hiciéramos algo, hermano. Él nos amó primero. Entonces, nos debemos al Señor. Así que no hay cuestión de que porque los hermanos, que porque el país, que porque la situación, que por el gobierno, que porque... No. Nosotros no tenemos nada que ver con este mundo, hermano. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros vamos para una eternidad, para una patria celestial. No se le olvide eso. Y el requerimiento es persevera. Ya va a ver. La relación dice que es la relación con la idea de la constancia, paciencia, persistencia, confirmación del uso de este verbo, atender constantemente, continuar sin desvíos. Ya lo habíamos visto. Un respaldo bíblico, Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere hasta el fin. No el que persevere solo cuando las cosas van bien. No, el que persevere en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles. Vamos, hermano, toma tu lugar en la batalla. Mateo 24, del verso 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Soportar la presión de la vida a lo que a diario uno es sometido, muchas veces no solo por las circunstancias o los factores externos, por la situación que se está viviendo, sino por nuestras decisiones. Muchas veces tenemos que lidiar aún con esas presiones, unas por voluntad propia, otras que son producidas por el efecto de ser cristiano ante un mundo tan cambiante. No es fácil, pero el efecto es salvación y vida eterna. ¿Qué quiere decir? Hay una recompensa para los que perseveremos y lleguemos hasta el final. Los que no nos quedemos a medias, los que no desistamos, no. Habla de continuar, hermano. Yo sé que hay desánimo, yo sé que hay decepciones, yo sé que hay desaliento, yo sé que hay situaciones que son tan fuertes que nos reducen la capacidad, pero en medio de todo eso, si tú decides, porque todo es que nosotros decidamos. Si tú decides continuar, si tú decides avanzar, el Señor multiplica la fuerza, dice, al que no tiene ningunas. El Señor está ahí para sostenernos. Perseverar no es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Resistirse, hermano, a no ser derrotado. Eso quiere decir perseverar. El enemigo ha venido, dice que se ha levantado como un río, pero el Señor es el que va delante de nosotros. Por un camino vendrán, pero por 7 van a tener que huir, dice la palabra. Entonces, amado en el Señor, mayor es el que está con nosotros. Debe de recobrar ánimo. Usted que se ha ausentado, usted que se ha aislado y que Dios le está hablando a su corazón y le está diciendo que tiene que retomar, que tiene que volver. Vamos, amado en el Señor, resiste. Toma una resistencia enérgica a la derrota. Debe de haber una resistencia. Debe de uno aprender, hermano, a resistir. Por eso es que la palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿En qué debemos de perseverar? Así en un par de minutitos, hermano. ¿En qué debemos de perseverar? En la palabra de Dios. Lo vimos al principio. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene ambos. Y somos del Señor. Si perseveramos en la doctrina, en la palabra, lo vimos con los textos aún ampliados en las diferentes versiones. ¿En qué más hay que perseverar? En hacer el bien. Hermano, hay que ocuparnos. Si nosotros nos ocupamos en hacer el bien, sin duda alguna
vamos a ver alguna recompensa. Eso está en Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna es una promesa de parte de Dios. ¿En qué más debemos de perseverar? En la oración. Usted lo puede encontrar en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que la oración es clave, hermano. Diría yo que si la enseñanza, sin la oración, estamos desarmados. No queremos orar en el tiempo de la oración, entonces debemos hermano, de perseverar en la oración. En otro punto es en el temor a Dios. Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. Cuando sea necesario, o cuando te sientas bien, o cuando te sientas mal. No, si usted lee ese texto, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo. Que el temor de Dios, hermano, venga sobre nosotros para no pecar. Así dice un salmo, creo que es un salmo que dice, para no pecar contra ti. Que el temor de Dios descienda sobre nosotros para no pecar. Eso quiere decir el respeto. Eso quiere decir darle la relevancia y el lugar que Él se merece. El temor de Dios hoy se ha perdido en medio de un pueblo, en medio del pueblo, al verse seducidos por las tentaciones y luego haciéndose insensible a la presencia de Dios por la falta de temor. Entonces hay que perseverar en el temor a Dios. En nuestros pensamientos, y con esto termino, hermano, en nuestros pensamientos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestro pensamiento, hermano, es nuestra mente, nuestros sentidos, principalmente nuestra mente es el escenario de grandes batallas espirituales, en donde hay grandes acontecimientos, empiezan en nuestros pensamientos. Por eso debemos de perseverar en la palabra, en nuestros pensamientos. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Van a venir cosas que van a querer desviarnos, pero si perseveramos pensando en la palabra, pensando en lo que Dios ha hecho, quién es Dios y lo que está por venir de parte de Dios para su pueblo, para su iglesia, es importante. El hacer todo esto que hemos mencionado, sin duda alguna, va a traer paz y va a traer gozo al corazón de los hijos. Yo quiero orar en medio de este tiempo. Ya el tiempo se me fue porque quería ser breve, pero quiero orar un par de minutos y pedirle al Señor que nos ayude, hermano. He sentido en mi corazón la urgente necesidad de hacer un llamado al pueblo de Dios a la perseverancia, a soportar, a aguantar, porque sin duda alguna el estar confinado, el estar metido en un solo lugar, desespera. Entra uno en desesperación y de repente lo conlleva a uno a tomar muchas veces decisiones equivocadas, la desesperación. Por eso debemos de perseverar en la oración. Debemos de perseverar buscando al Señor, decirle, Señor, por favor, ayúdame. Yo posiblemente mis fuerzas se han acabado, pero yo quiero perseverar en tu palabra, quiero perseverar pensando en ti, quiero perseverar en tu presencia. Y Dios se va a encargar de lo demás. Amado en el Señor, ocupémonos del reino, ocupémonos de las cosas de Dios. Y Él se va a ocupar de lo demás como lo ha hecho hasta el día de hoy. Dios ha sido fiel, bondadoso con cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar ahí donde está, en su hogar, en la sala de su casa, en el cuarto, ahí en la intimidad, ahí donde solo usted y el Señor estén. Padre, en el nombre de Jesús, mira ese corazón, Señor, que se ha sentido debilitado, que se ha sentido quizás sin fuerzas, que sus fuerzas se han venido para abajo, Señor.
y que han habido otros factores que han querido desviarlo, Señor, de la posición a la que Dios lo llamó. Por favor, en esta hora yo vengo a bendecir este rebaño, Señor, este pueblo que se siente debilitado y que quizás sin fuerzas. Yo vengo de parte de Dios en el nombre poderoso de Jesús a decirte: persevera, soporta con paciencia, porque vienen tiempos mejores. Vienen tiempos de paz, de abundancia. Vienen tiempos de refrigerio que vienen de la presencia, de la misma presencia de Dios para tu vida. Solo soporta un poco más, soporta, persevera, aguanta, haz resistencia, pelea la batalla como buen soldado de Jesucristo. Y verás la recompensa. Hay salvación, hay vida eterna, hay paz para aquellos que perseveren hasta el fin. Señor, envía nuevas fuerzas, envía vigor al alma y a los huesos. Envía, Señor, sobre tu pueblo esa palabra que viene de tu boca. Tú que conoces, Señor, cada corazón. Tú que conoces, Señor, lo que están pasando ahí en sus hogares, en sus corazones, en sus pensamientos. Hay grandes luchas, posiblemente decepciones. Pero Dios, hermano amado, posiblemente el hombre haya provocado esa decepción en ti. Pero Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono y Él permanece fiel. Él jamás te va a decepcionar. Él siempre se va a ocupar de ti. Él siempre permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Gracias, Señor, por la vida de aquellos que están ahí detrás de esta pantalla, Señor, enfrente de su pantalla, del teléfono, de su computadora, Señor, o quizás de la televisión. Envía, Señor, esa doble porción de tu espíritu y trae paz, reconforta y da vigor al alma de cada uno. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, gracias en esta tarde. Amén y amén. Hermano, que el Señor me lo bendiga. Ánimo, hay que continuar. Vienen tiempos mejores. Va a haber una apertura más adelante. Eso es lo que se vislumbra, que viene el tiempo en el que nos vamos a volver a congregar con todas las medidas y con todos los protocolos de seguridad. No sabemos qué tiempo va falta por delante. Lo que hay que hacer es perseverar buscando al Señor, buscando su palabra, orando, intercediendo, en buscar el bienestar de los demás. En eso debemos de estar ocupados, para mientras se abre espacio de poder volver a estar nuevamente juntos, adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos, que el Señor me lo bendiga. Cualquier necesidad, cualquier situación que pueda estar pasando, amado, háganlo saber, envíenos su mensaje o comuníquese con nosotros para orar, para estar orando, y en lo que nosotros podamos asistirle, estamos completamente a la orden. Que el Señor me lo bendiga, lo guarde y lo fortalezca en el nombre de Jesús. Amén.